Hoy vamos a estar hablando de un tema que casi nunca hablamos en esta iglesia, pero que me encantó hoy hablarles de este tema porque me parece muy bonito la forma en que este texto bíblico trata este tema. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Dice así el versículo 4: Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmo, pagaba diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Hoy vamos a hablar de ¿qué? De diezmos. Hoy vamos a hablar de diezmos y es muy interesante porque vamos a hablar de diezmos comenzando este año y vamos a hablar de diezmos y usted dirá, pero es que, Dios mío, ya empezaron a hablarnos de plata. No, nosotros no somos muy corrientes en hacer esto. Yo creo que puedo contar con los dedos de una mano cuántas veces he hablado de diezmos y me sobran dedos de una mano. Pero vuelvo y les repito, hoy quiero hablarles acerca de los diezmos. ¿Y por qué les quiero hablar acerca de los diezmos? Porque en primer lugar es un tema muy discutido. Y es un tema muy discutido inclusive dentro de los mismos cristianos. ¿Cierto? O sea, usted encuentra dentro de la misma iglesia cristiana cristianos que tienen posturas donde dicen es que no hay que diezmar. Y cristianos que tienen posturas que dicen es que sí hay que diezmar. Y entonces cada uno, según su postura como cristiano, coloca textos bíblicos y fundamentos para decir por qué sí y por qué no debo diezmar, ¿cierto? Entonces creo que es un tema que necesitamos de alguna manera resolverlo, ¿cierto? Porque dicen, no, es que el diezmo era de la ley de Moisés, eso es lo que dicen los que no son amantes al diezmo. Y entonces en el Nuevo Testamento ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia y no debemos de diezmar, ¿cierto? Y entonces otros vienen y dicen, no, pero es que los diezmos eran antes de la ley, porque Abraham, entonces, pero es que mire que la iglesia, la Biblia casi en el Nuevo Testamento no habla de diezmos, entonces vea, inclusive dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ese texto no es de diezmos. Pero usamos ese texto en el Nuevo Testamento para decir, es que el diezmo es voluntario, si yo lo quiero dar, si no lo quiero dar. Entonces, es un tema que es muy controversial. Y dentro de ese tema que es tan controversial, entonces también nos sucede algo. Y es al enfoque que quiero llegar hoy. Realmente hoy quiero hablar acerca de por qué nosotros deberíamos diezmar. ¿Con qué corazón, con qué disposición nosotros deberíamos de diezmar? ¿Por qué? Porque entonces ahora hagamos otro ejemplo. Usted dice, bueno, es que en la iglesia le echan a uno tanta cantaleta, que saque los diezmos, que vea, que por eso dice Malaquías, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré, y entonces yo tengo que diezmar para que Dios me bendiga, porque si no diezmo Dios me maldice. Y entonces póngase usted a pensar, si usted tiene un concepto incorrecto de por qué diezma y con qué actitud y disposición debe diezmar, piense el efecto que eso tendrá. Piense por un momento, si usted es una persona que usted diezma por esa razón, porque Dios me maldice, porque Dios me castiga, ¿usted cree que eso es algo que Dios le alegra su corazón? Ahora, digamos que usted no dice que yo diezmo y ofrendo porque Dios me maldice, porque Dios me castiga. Pero supongamos que usted viene y diezma y ofrenda porque sabe que tiene que hacerlo, pero usted... Y usted con ese pesar saca ese billete. 50, no, eso es mucho, mucho, mucho. 20. Si usted con ese pesar, con esa lástima, y entonces resulta que primero se ganaba un mínimo 1.300.000 y usted decía 130.
y resulta que el Señor lo bendijo y ahora se gana 2 millones, ¿usted se imagina con qué pesar va a sacar 200? No, 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 usted se le va a dar un patatús. O si entonces por esa misma razón, porque usted hace eso de esa manera, vuelvo y le repito, piense Dios cómo observa eso. Pero si por esa misma razón usted dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con que hay que diezmar, y usted se rebeló y dijo, no, es que yo no voy a diezmar, hasta que Dios a mí no me ponga el sentir, yo no diezmo. Piense cómo está observando eso de Dios. Entonces yo quiero que hoy analicemos la razón correcta por la cual nosotros debemos diezmar. Necesitamos hoy aprender la razón correcta, porque si nosotros no aprendemos la razón correcta, si lo hacemos para que Dios me bendiga, para que no me castigue, si lo hacemos porque en la iglesia me echan cantaleta, o si simplemente hemos tomado la determinación de no hacerlo porque qué rabia que me tenga que meter la mano al bolsillo, entonces eso va a traer unos efectos sobre su vida. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero entonces, para que yo lo pueda hacer con gozo y lo pueda hacer con libertad, lo tengo que hacer por la razón correcta. Y hoy vamos a hablar de esa razón correcta. Pero para hablar de esa razón correcta, yo necesito hablarles primeramente de algo que es el sacerdocio. Y ahorita vamos a mirar qué tiene que ver el caldo con los huevos. Vamos a hablar primero de los sacerdotes. ¿Listo? Los sacerdotes en la Biblia, ¿cierto? En el tiempo de la Biblia eran puestos por Dios. ¿Listo? Y eran puestos por Dios con un propósito. Ahora, ese ponerse o ese ser puestos por Dios debía de ser de esa manera. ¿Qué significa eso? El sacerdote no se paraba por la mañana y decía, yo quiero ser sacerdote. Vea, yo vine aquí a la iglesia y de aquí en adelante yo soy el sacerdote. No. Un sacerdote de Dios era un sacerdote que era llamado por Dios a ser sacerdote. Nadie podía autonombrarse sacerdote. Entonces, en el caso de la tribu de Leví, ustedes todos aquí saben que las tribus son 12. Y un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, que cada tribu ponga una vara de madera, una varita de madera. Y la que reverdezca para mañana, esa es la tribu que yo escogí para que sean mis sacerdotes. Y al otro día la ramita de la tribu de Leví ya estaba echando hojitas y entonces esa fue la tribu que Dios escogió para que fueran los sacerdotes. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, los sacerdotes no se autonombran. Los sacerdotes son puestos por Dios. ¿Listo? Pero en segundo lugar, si usted se devuelve un poquitico a Hebreos capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice el texto. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. La segunda característica que tiene un sacerdote es que el sacerdote fue constituido o fue establecido para ser un mediador entre Dios y los hombres. Listo, entonces, ¿qué función tenía el sacerdote? El sacerdote tenía la función de enseñarle los mandamientos o la voluntad de Dios a los hombres. Y tenía la responsabilidad de estar pendiente de cómo en muchas ocasiones el hombre pecaba y estar presentando sacrificios delante de Dios para que esos pecados de esos hombres fueran perdonados y la relación de Dios con los hombres no se rompiera. ¿Ok? Entonces, el sacerdote, por esa razón, todo el tiempo estaba matando animalitos para decirle al Señor, Señor, perdona los pecados de estos hombres. ¿Cuáles pecados? Uno, los pecados que ellos desconocían. Porque muchas veces uno peca por ignorancia, ¿sí o no? Ay, yo no sabía que eso no le gustaba a Dios. Ay, yo no sabía que eso era pecado. Ay, yo no sabía que disfrazarme el 31 de octubre no le gustaba a Dios. Entonces, el sacerdote ofrecía a sacrificios por los pecados que las personas de pronto todavía desconocían. O ofrecía sacrificios por aquellos pecados que usted y yo cometemos cuando estamos bajo mucha presión. Yo creo que todos aquí cometemos muchos errores cuando estamos bajo mucha presión, ¿cierto? Cuando estamos bajo mucha presión económica, tomamos decisiones malas, prestamos plata que no debemos prestar, nos metemos en enredos que no nos debemos meter, ¿cierto? Cuando tenemos mucha angustia, preocupación, estrés, mucha conflictos emocionales, entonces gritamos, maltratamos, inclusive dañamos relaciones, Pero Dios entiende esa parte de nuestra humanidad. Esos pecados
los sacerdotes pedían perdón por ellos. Señor, perdónalo, que es que se le jorobó la paciencia. Perdónalo, fue que le sacó la piedra. Entonces, Señor, por favor, perdónalo. Esos eran los pecados por los cuales los sacerdotes ofrecían sacrificio. Pero entonces vamos a recordar, porque yo necesito que ustedes tengan muy claro esto. La primera característica que estamos mencionando de los sacerdotes es que ellos no se autonombraban, sino que eran nombrados por Dios. ¿Listo? La segunda característica que tenemos acerca de los sacerdotes es que eran mediadores entre Dios y los hombres, ¿ok? Y tenían que estar enseñándole a los hombres de Dios y pidiendo perdón y presentando sacrificios de los hombres para delante de Dios. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, la tercera característica que tenían los sacerdotes están en el versículo 2 y 3 de ahí de Hebreos capítulo 5. Dice, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. La tercera característica que tenía un sacerdote es que, como era un ser humano, sufría debilidades y flaquezas como cualquier otro ser humano. Es decir, los pecados que cometían las personas bajo presión, bajo estrés y bajo angustia son los mismos pecados que podía cometer el sacerdote un día bajo estrés, bajo presión o bajo angustia. Entonces, por esa razón, el sacerdote se identificaba con las personas y entendía las luchas que las personas tenían, entendían las preocupaciones de las personas, las angustias, cómo a veces obedecer a Dios les daba trabajo, cómo a veces se levantaban con su fe bajita, cómo a veces no tenían ganas de buscar de Dios, de orar. Él lo entendía porque él mismo pasaba por esas situaciones. Listo, ahora, recordando esas tres características que le acabo de decir, porque volvemos a lo mismo, y esto qué tendrá que ver con diezmos y ofrendas. ¿Cierto? Cuando uno dice, le van a predicar de diezmos y ofrendas, no van aquí a hablar sino de plata. No. ¿Qué tiene que ver esto? Yo quiero que usted observe ahora un momentico el versículo 5 de ahí de Hebreos. Dice, de la misma manera Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote. Versículo 6. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, todas esas características que debía de tener un sacerdote, ahora Hebreos nos está diciendo abajo que Jesús las tiene. Y nos está diciendo abajo que aunque Jesús tiene esas características, que Jesús no se autonombró, que Jesús es mediador entre Dios y los hombres, porque primera de Timoteo lo dice, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, piense por un momento, Hebreos lo que nos está diciendo es, Jesús cumple las características de un sacerdote, porque no fue autonombrado, porque es mediador entre Dios y los hombres, y porque Hebreos dice que se hizo humano y sufrió para poder, fue tentado en todo, para poder identificarse con nosotros y entender nuestras luchas. Entonces, en el tiempo de la Biblia, los sacerdotes eran los que hacían esta labor. Hoy no necesitamos sacerdotes. ¿Por qué no necesitamos sacerdotes? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero nos hace una claridad Hebreos. ¿Y qué claridad nos hace? Dice, él es un sumo sacerdote, pero no según el orden levita, sino que nos hace una claridad. Él es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos hace otra claridad, y es que dice, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Listo, y luego dice en el versículo 10, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire que nos está diciendo, fue Dios el que lo puso como sumo sacerdote y lo hizo según el orden de Melquisedec. Listo, entonces ya hablamos en esta predicación de hoy del primer ingrediente. ¿Cuál es el primer ingrediente? Hablamos del primer ingrediente y del primer personaje. El primer ingrediente es que hablamos del sacerdocio. Y estamos diciendo en este momento que nuestro sacerdote es Jesucristo. Y hablamos de que Jesucristo cumple todas las características de un sacerdote. ¿Ok?
Ahora vamos a hablar de un segundo personaje en este texto bíblico. Y está en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos 6:13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y luego dice, y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Entonces ahora nos están metiendo un segundo personaje. Y el segundo personaje es Abraham. Y están contándonos que Dios a Abraham le dio una promesa. Pero los que han leído Génesis capítulo 12, versículo 1, saben que ahí en ese versículo 14 no está la promesa completa. Lo que dice Génesis 12:1 es vete de tu tierra, de tu parentela y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te multiplicaré y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero aquí nos cortaron un pedazo de la promesa y solamente nos dejaron un pedacito. ¿Cuál pedacito? Te bendeciré y te multiplicaré. Abraham, ¿sabes algo? Ven, yo te estoy llamando y te estoy haciendo una promesa. Te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Ahora, yo le pregunto, ¿a quiénes de acá nos gusta cuando nos dicen en la iglesia, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a multiplicar? Amén, gloria a Dios, aleluya, eso es lo que yo necesito. Pues esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham. Le dijo, te voy a bendecir. Es decir, voy a hacer que todo lo que hagas salga bien. Que todo lo que hagas sea para bendición, sea para prosperar. Y dijo, te voy a bendecir y te multiplicaré. Y no solamente le hablaba de multiplicarlo cuando le decía que le iba a dar más hijos y más descendencia. No, lo iba a multiplicar aún material y económicamente. Porque cuando ustedes leen la historia de Abraham, la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Y mire, lo más tremendo de que Abraham era riquísimo es que el texto bíblico dice ahí en el versículo 15, y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. ¿Cuál promesa obtuvo Abraham? Porque la promesa de ser multiplicado en tener muchos hijos, pues de la promesa, hijos de la promesa, no fue sino Isaac. Entonces en Hebreos 11 dice que Abraham no vio toda la promesa de que esa iba a ser la tierra que él iba a poseer, sino que siempre anduvo ahí como extranjero. Pero ¿cuál promesa sí vio Abraham cumplida? Te bendeciré y te multiplicaré. Esa fue la promesa que Abraham sí vio cumplida. Pero ahora añada lo que dice el versículo 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa. ¿Y cuáles son los herederos de la promesa? Amén. Todo aquel que cree en Jesucristo como sumo sacerdote se hace heredero de la promesa de Abraham. Y la promesa de Dios a Abraham es, te bendeciré y te multiplicaré. Y yo no le estoy hablando de teología de la prosperidad, pero sí le estoy hablando de que aquí está diciendo, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? Te bendeciré y te multiplicaré. Dice, la inmutabilidad de su propósito interpuso juramento. Está diciendo, esta promesa es para unos herederos. Todos aquellos que entren en el pacto son herederos. Y luego dice en el versículo 19, mire lo que dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, su sumo sacerdote para siempre. ¿A través de quién se nos cumple esa promesa? A través de nuestro sumo sacerdote, que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y fue el que entró hasta el velo, hasta después del velo, para que se lleve a cabo el cumplimiento de la promesa. Y por eso es que le hago el énfasis. En este texto no nos están hablando de las otras promesas a Abraham. Están hablando de la promesa, te bendeciré y te multiplicaré.
¿Ya vamos viendo hacia dónde nos estamos dirigiendo? Entonces estamos hablando de un sumo sacerdote que es Jesús. Y ahora estamos hablando de un heredero de una promesa que es Abraham. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, comprendiendo eso perfectamente, entonces ahora vamos a mirar a Jesús versus Melquisedec. Porque nos acaban de decir que el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec. Entonces vamos a mirar cómo es el sacerdocio de Jesús, perdón, cómo es el sacerdocio de Melquisedec, para que miremos cómo es el sacerdocio de Jesús. ¿Ok? Y por eso ahora sí vamos a ir a Hebreos capítulo 7, pero vamos a empezar en el versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Mire, Melquisedec, ¿por quién fue nombrado? Por Dios. Mire, nunca se menciona que Melquisedec fuera nombrado por alguien más, pero sí se menciona que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ok? No se menciona tampoco que tuviera descendencia, es decir, que después de él vinieran otros sacerdotes con ese orden. No. Lo único que se menciona es que fue el único sacerdote del Dios Altísimo y su nombre era Melquisedec. Y mira lo que dice el versículo, espéreme que se me fue. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo. Mire, él no tenía la genealogía del pueblo de Dios, pero fue nombrado por Dios sacerdote. En eso se identifica el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Jesús. Jesús fue nombrado sacerdote, sumo sacerdote por Dios, y no tiene la genealogía de los levitas, pero aún así fue considerado sumo sacerdote por Dios. Listo, primera característica de ese reinado o de ese sacerdocio. Segunda característica, versículo 1 y 2, vuelvo y repito, porque este Melquisedec, rey de Salem, voy al versículo 2, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Ojo lo que les voy a decir, el hecho de que el Melquisedec fuera nombrado como sacerdote del Dios Altísimo nos empieza a enseñar y a hablar de que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio espiritual. Y por eso lo que yo le quiero enseñar hoy acerca de los diezmos es un principio espiritual. Y yo quiero hoy animarle a usted algo. Deje de pensar que los diezmos se trata de plata. Ay, pastora, pero usted cómo va a decir que no se trata de plata si yo lo que saco es un billete. No, los diezmos es un principio espiritual. No es un principio material. Es un principio espiritual. Porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio espiritual. ¿Por qué? Porque en primer lugar el Dios Altísimo lo nombró, pero en segundo lugar les quiero explicar esta parte. La palabra Melquisedec significa justicia. Eso es lo que significa Melquisedec, y ahí lo dice en el versículo 2. Significa primeramente rey de justicia. La palabra Melquisedec significa justicia. El sacerdote Melquisedec era no solamente sacerdote, sino que era rey de una ciudad. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio reinado. Él es rey de reyes y al mismo tiempo es sumo sacerdote. ¿Listo? Así es el sacerdocio de Jesús. Pero la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Y la ciudad que él gobernaba se llamaba Salem. Y la palabra Salem viene del hebreo Shalom y significa paz. Más adelante se forma Jerusalén o Jerusalén, que significa ciudad de paz. Entonces, Melquisedec era un sacerdote que tenía dos características muy interesantes: la justicia y la paz. Y usted dirá, ¿y por qué eso es tan interesante? Pues en primer lugar, eso es interesante porque donde hay justicia, ¿qué hay?
paz. Y un sacerdocio espiritual está formado por justicia y paz. Y ese sacerdocio es el sacerdocio que viene de Jesús. Vamos a ir a Isaías capítulo 32. Versículo 1. El título de ese capítulo es El reinado del rey justo. Isaías, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y mire cómo es el reinado de un rey justo. Versículo 1. Ciertamente un rey reinará con justicia. ¿Cómo es el reinado del rey de los cielos? Un reinado de justicia. Y ahora lea el versículo 17. Mire lo que dice. La obra de justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. El reinado del rey de reyes, del rey del cielo, que reina con justicia, ¿qué resultado va a traer? Paz. Mire, un sacerdocio espiritual y un lugar donde gobierna el cielo, donde gobierna el espíritu, tiene que estar lleno de esas dos características, justicia y paz. Usted quiere conocer una persona donde Dios se esté moviendo en todo su esplendor y usted puede decir, esa persona es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Tiene que ser una persona que se mueva en justicia y paz. Usted quiere identificar una iglesia donde realmente haya a plenitud la presencia de Dios moviéndose. Es una iglesia que tiene que ser movida en justicia y paz. Porque el reino celestial y lo espiritual es gobernado en justicia y paz. Mire lo que dice el Salmo 72:7. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Siempre, siempre, esas dos palabras van conectadas. Ahora pregúntese, ¿y por qué el sacerdocio de Melquisedec es igual al sacerdocio de Jesús? Miremos qué dice Romanos 5:1. Y ni siquiera hay necesidad de buscarlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo fue un hombre justo, que vivió en justicia. Y él dice que murió en la cruz para colocar sobre él todos los pecados de nosotros. Y colocar sobre nosotros toda su justicia. Y cuando nosotros terminamos siendo vistos justos por el Padre, gracias a que creímos en Jesús, ¿qué tuvimos con el Padre? Paz para con Dios. Entonces por eso el sacerdocio de Melquisedec es parecido al sacerdocio de Jesús. Porque Jesucristo vino a hacer las dos mismas cosas. Él vino a traer justicia y paz. Hoy usted y yo nos vemos justos ante el Padre. Y Él tiene paz con nosotros gracias a Jesús. Usted y yo hoy oramos. Cuando usted cierra sus ojos y alza su voz y ora, Dios lo escucha y tiene paz para con Dios. Porque a través de la sangre de Jesús, el Padre lo ve a usted justo. El Padre lo ve a usted limpio, a pesar de que usted tiene pecado. Él lo ve revestido con la sangre de Jesús y dice, este hombre es justo, es limpio, ha sido limpiado con la sangre de mi hijo. Yo lo puedo escuchar. Nosotros hoy en día gozamos del sacerdocio de Melquisedec, porque gozamos de un sacerdocio espiritual en donde vivimos en justicia y paz. Pero no solamente eso, sino que por último, en cuanto a ese sacerdocio, dice ahí Hebreos capítulo 7, en el versículo 2, y Abraham le entregó el diezmo, perdón, en el versículo en el versículo número,
versículo 7, 6, y dice: pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec hizo algo con Abraham. ¿Y qué hizo con Abraham? Lo bendijo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo bendijo? Porque Jesús, como nuestro sumo sacerdote, también nos bendijo. Pero ¿cómo bendijo Melquisedec a Abraham? Y en Génesis 14 nos dice cómo lo hizo. Si usted quiere, no se mueva allá, yo me voy para allá. Génesis 14 dice en el versículo 18: y Melquisedec, rey de Salem, sacó vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo. ¿Cómo bendijo Melquisedec a Abraham? ¿Qué elementos utilizó Melquisedec para bendecir a Abraham? ¿Y eso a ustedes qué les recuerda? Mire, en la Biblia no hay casualidades. En la Biblia cada cosa tiene un para qué y un por qué. Y es tremendo. Pero cuando Melquisedec bendice a Abraham con pan y vino, lo que está declarando proféticamente es como Jesús nos va a bendecir a nosotros a través del pan y el vino. Porque ¿qué representa el pan y el vino para nosotros los cristianos? ¿Qué representa? ¿El qué? No escucho. ¿Y ese cuerpo y esa sangre qué efecto tienen? ¿Qué hacen? El pacto. Este es mi pacto. Este es el pacto en mi carne, en mi cuerpo y en mi sangre. Este es el pacto en el pan y el vino. Este es el pacto que hace que ustedes sean mis hijos. Este es el pacto que hace que yo cumpla promesas con ustedes. Este es el pacto que hace que yo diga: ustedes son mis hijos y yo soy su Dios. Ustedes me entregan su vida y yo me ocupo de ustedes. Ese es el pacto. Esa es la bendición. ¿Cómo puede cumplir Dios las bendiciones sobre nosotros? Cuando usted y yo nos metemos bajo su cobertura, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y entramos en el pacto. ¿Y cómo lo celebramos? Comiendo pan y tomando vino. Y cada vez que usted y yo tomamos la Santa Cena, tomamos del pan y tomamos el vino, estamos diciendo: renuevo mi pacto contigo, estoy bajo tu cobertura, tú puedes bendecirme porque yo me rindo a ti. Es un sacerdocio espiritual. Y ese sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec. Y yo quiero que usted tenga en cuenta ese sacerdocio. Dos características que no se le puede olvidar. Es un sacerdocio espiritual que se vive en justicia y paz. Justificados, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y se derrama bendición porque hemos entrado a ser parte del pacto que se representa en su carne y en su sangre, que es ese vino y ese pan. Y entonces, por ese tipo de sacerdocio, es que Dios dice: yo puedo cumplir mis promesas sobre ti, así como cumplí mis promesas sobre Abraham. Pero entonces la pregunta es: ¿y cuál es la parte que nos toca a nosotros? Ahí llegamos al nudo. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Versículo 4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Yo quiero que usted piense por un momento: ¿por qué Abraham le dio el diezmo a Melquisedec? Porque Abraham identificó en Melquisedec un sacerdocio espiritual. Mire, entendamos algo, iglesia. Diezmar era una ley desde siempre. El diezmo era algo que la gente normalmente hacía. Y yo le quiero hacer un reto: vaya y averigüe en culturas paganas del tiempo de Abraham y usted se va a dar cuenta que le diezmaban a los dioses de ellos. Vaya, averígüelo, vaya, investíguelo. El diezmo era una práctica corriente del tiempo de la Biblia. Era una práctica tan corriente
que no solamente Abraham diezmó, sino que más adelante dice que Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, cuando tuvo la visión en esa piedra donde se acostó ahí en Betel y se despertó, le dijo a Dios: Señor, si tú me bendices, si tú vas conmigo, si tú me vuelves a traer a mi tierra y si cuidas de mí por allá donde voy a estar, yo te aseguro que te voy a dar todos los diezmos. O sea que Jacob sabía que había que diezmar, pero hasta ese momento, ¿qué pasaba con Jacob? Yo no quiero diezmar, a mí no me nace diezmar. O sea que en la Biblia también pasaba lo mismo que hoy en día. Dios no me ha puesto el sentir. Pero cuando Jacob empezó a tener una relación personal con Dios, dijo: Señor, entramos en pacto. Tú me bendices y yo qué. Entramos en pacto. Entonces, la pregunta aquí no es si tengo que diezmar. La pregunta es, y esa es la pregunta por el cual usted y yo diezmamos: ¿a quién le tenemos que diezmar? Y eso fue lo que me impactó de este tema. Nosotros no hemos entendido que el que nos está pidiendo los diezmos es nuestro sumo sacerdote. Nosotros no hemos entendido eso. No hemos entendido que Jesucristo ha cumplido toda su parte como sumo sacerdote. ¿Y por qué le digo yo que el que nos está pidiendo los diezmos es nuestro sumo sacerdote? Porque ¿a quién se le traían los diezmos? Versículo 5. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo. ¿Quiénes recibían los diezmos? Los sacerdotes. ¿A quiénes había que entregarles el diezmo? A los sacerdotes. Por eso ese cuento de que no, es que si yo no quiero diezmar en la iglesia, pero yo le puedo llevar un mercadito a alguien, pues yo le pago el arriendo este mes y ahí están mis diezmos. No, porque la ley lo que decía es: los diezmos tienen que ponerse en la mano del sacerdote. Pero ahora, ¿cuál es la mano del sacerdote a la que nosotros le ponemos los diezmos? Versículo 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién todavía vive? ¿Quién tenía un sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec? Mire, hoy no tenemos sacerdotes aquí, pero el sumo sacerdote, que es Jesús, está diciendo: tú tienes que seguir entregándome tus diezmos, porque yo quiero bendecirte, porque yo entro en el pacto. Pero así como Abraham fue fiel y aún de todos sus recursos económicos entregó lo que correspondía, tú estás llamado a serme fiel y de todos tus recursos entregarme lo que a mí me corresponde. Y yo no sé si usted diga: wow, pero a mí eso me parece impresionante. Yo no sé si usted alguna vez había pensado que usted le diezmaba a Jesús. Yo no. Yo no. Yo no pensaba que yo le estaba trayendo mis diezmos al sumo sacerdote. Yo no pensaba que yo le estaba trayendo mis diezmos a Jesús. Y mire, lo que está diciéndonos es: mire, yo no fui autonombrado. Yo estoy intercediendo por ti ante el Padre, porque la Biblia dice que intercede por nosotros ante el Padre. Yo me estoy identificando con tus luchas y me estoy compadeciendo de ti. Yo te estoy trayendo justicia y paz. Yo estoy renovando mi pacto contigo a través de mi sangre y de mi carne. Yo estoy cumpliendo la parte de mi trato. Tú cumples la parte de tu trato. Tú haces lo que a ti te corresponde. Ahora, usted se preguntará algo. Y es válido que se lo pregunte, pero antes leo el versículo 21. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Mire, ¿por qué le leo ese versículo? Porque he leído 3 capítulos de Hebreos, 5, 6 y 7, y en los 3 capítulos dice la misma palabra: él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, lo que le iba a decir es:
Mire, usted dirá, ay, pero es que yo no me siento seguro llevando los diezmos a la iglesia, porque es que a mí no me parece cuando los esté echando ahí, se los estoy echando a Jesús. Hay dos cosas que son importantes. La primera es, ¿cómo sé yo dónde diezmar? Tengo que diezmarle a mi sacerdote, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si mi sacerdote es Jesucristo, ¿cómo sé yo dónde debo de diezmar? Donde Jesucristo sea el centro. En el lugar donde sean cristocéntricos. Ahí usted debe diezmar, porque ahí le están diciendo, el sumo sacerdote que gobierna este lugar se llama Jesucristo. Ahora, ay, pero es que, pastora, es que pues uno se los entrega como al Señor, pero es que los pastores a veces no lo administran como para el Señor. Sí, eso es verdad, totalmente cierto. Pero no se preocupe, que para los sacerdotes, o sea, para los pastores, también hay juicio. Y si ellos tocan la plata del Señor de una forma que no es la correcta, no se preocupe, Dios también los castiga. Eso dice la Biblia. Eso le pasó a los hijos de Elí. Menospreciaron las ofrendas y llevaron al pueblo de Dios a menospreciar las ofrendas. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Que Dios cortó la generación de Elí. Sus hijos murieron y nunca hubo más sacerdotes de su familia ejerciendo el sacerdocio. No se preocupe, tarde que temprano un pastor que roba, Dios lo va a tratar, Dios lo va a castigar, Dios le va a traer ruina, porque está tocando algo sagrado, porque los diezmos son un principio espiritual. No es plata, es un principio espiritual. Y por eso su tarea es de todo lo que usted recibe, apartar el diezmo para el Señor. Iglesia, pregúntele a las personas que son fieles diezmadores si no han visto Dios cómo los multiplica y los prospera. Pregúnteselos, vea, aquí amén, amén. Claro, mire, aquí se pueden parar y decir, es que yo he visto. Es más, le voy a contar una cosa y ya con esto termino. A principios de año, los ingresos de la iglesia estaban bajos. Y nosotros, el año pasado, o sea, el antepasado, empezamos a diezmar a la federación, o sea, a nuestra misión nacional. Pero empezamos a diezmar, así como yo les dije ahorita. Y entonces, cuando empezó el año pasado, y empezamos a hacer el presupuesto para el año pasado, ¿y cuánto le vamos a aumentar a los diezmos? Porque allá no le dicen el diezme el 10% de todo lo que ingresa mensual, sino que le dicen ponga un valor exacto para uno saber que exactamente entra el mismo número todos los meses, para que no sea un enredo para la contabilidad de ellos. Y entonces, ¿cuánto vamos a diezmar este año? Ay, no, subámosle esos 50,000 nomás. Y le subimos 50,000. Enero, vea. Febrero, vea. En marzo yo le dije a Juan Carlos, cuando yo empecé en marzo todavía Maribel estaba manejando la contabilidad. En mayo yo le dije a Juan Carlos, amor, hay que subirle esos diezmos, nosotros no estamos diezmando con la actitud correcta. Súbale esos diezmos. Si el promedio de ingresos es tanto, hay que poner tanto. Ustedes no se alcanzan a imaginar la abundancia económica que empezó a haber a partir de junio en esta iglesia. Eso ha sido una cosa impresionante. Lo que Juan Carlos les quiere contar es que posiblemente la semana entrante compramos el piano. Amén. Pero mire, iglesia, sea fiel, porque el diezmo es un principio espiritual, porque se está vendiendo, se está ofreciendo a un sacerdocio espiritual. Y no vuelva a cargarse pensando, tengo que diezmar. Diezme, tranquilo, y deje que el Señor lo multiplique. Entonces yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y usted empiece a orar ahí. Primeramente empiece a orar. ¿Cómo ha sido su corazón para diezmar? Con toda sinceridad, analice en este momento cómo ha sido su corazón para diezmar. Así como
3.350. Que no puede ser ni una moneda más que me quiebro. Me gané 1.975.000, entonces son 197.500. ¿Cómo ha sido? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su espíritu? Mire, una cosa que el Señor me ponía anoche que predicaba esto en San Pedro, era que el Señor me decía: ellos no entienden cómo están trayendo ruina a sus vidas por su avaricia, porque aman el dinero más que a mí, y eso les trae ruina, porque son tacaños, porque les da pesar dar para mi obra, y sin darse cuenta traen escasez a su vida, ruina, porque la avaricia y la tacañería trae ruina. Iglesia, escúcheme bien, no es no diezmar, es la avaricia y la tacañería trae ruina, porque el Dios que usted tiene es un Dios generoso. Él da abundantemente y sin reproche de todo da sobreabundantemente. Y quizás tú dirás: pero yo traigo el diezmo. ¿Con qué corazón? ¿Con miedo? ¿Con pesar? De con liberalidad, de con gozo, de con paz, para que Dios pueda bendecir lo que usted ofrece con sus manos. No lo dé con pesar, no lo dé por obligación, no lo dé por cumplir la ley. Y si no lo ha estado haciendo por rebeldía, hoy pida perdón y dígale al Señor: Señor, perdóname, porque yo no te he dado con alegría, porque me he rebelado a tu principio, porque no creía, Señor, que te lo estaba entregando a ti, a mi sumo sacerdote. Y ahora yo quiero que pienses: ese sumo sacerdote que tienes no es digno de que tú le ofrezcas aún tus diezmos, no es digno. Ese sumo sacerdote que tú tienes no ha cuidado de ti, no te ha ayudado, no te ha rodeado, no te ha guardado, no te ha bendecido. Dile al Señor: Señor, perdóname, porque he monetizado, Señor, nuestra relación. Y no he entendido, Señor, que así como tú me das por amor, tú esperas que yo también te dé por amor, Señor. Porque comprendo tu cuidado, tu fidelidad, tu misericordia. Y ahora dile al Señor: Señor, hoy tomo la decisión por fe de serte fiel, Señor. Y dile al Señor: así como con Abraham cumpliste la promesa, te bendeciré y te multiplicaré. Yo hoy creo que tú también la vas a cumplir conmigo. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, me pongo en tus manos, oh Dios, y descanso. Y dile al Señor: Señor, no veo este llamado como una carga. No, lo hago con gozo, Señor. Lo hago con libertad. Lo hago con paz. Lo hago con gozo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú nos estás hablando de este tema, Padre Celestial, porque tú, Señor, quieres derramar bendición, Señor, sobre las congregaciones, porque tú quieres derramar bendición sobre tu pueblo, Señor. Pero ¿cómo los vas a poder bendecir? ¿Cómo nos vas a poder bendecir si hay avaricia en nuestro corazón? ¿Cómo nos vas a poder bendecir si hay tacañería en nuestro corazón? ¿Cómo nos vas a bendecir, Señor, si tu palabra nos enseña que somos bendecidos para bendecir? Y si lo único que estamos buscando es llenar nuestros propios bolsillos, ¿cómo nos vas a bendecir?
Si tú quieres bendecirnos para que bendigamos tu obra, para que bendigamos a personas, para que bendigamos ministerios, para que bendigamos el progreso de tu evangelio, para que bendigamos el crecimiento de otras cosas, no solamente para que nos llenemos de plata nosotros, Señor. Y yo sé, Señor, que estás trayendo este tema en este momento porque tú quieres poner bendición en la iglesia. Pero si la iglesia no sabe manejar la abundancia, si la iglesia no sabe manejar la riqueza, eso lo que va a traer es muerte y destrucción. Y yo te pido, Señor, que hoy nos ayudes a adquirir un corazón correcto para ser abundados, Señor. Un corazón correcto para ser bendecidos, un corazón correcto para ser multiplicados, un corazón que no se desvíe hacia la bendición y olvide al que bendice. Yo te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, que hoy pongas en nosotros la capacidad de desprendernos de ese Dios mamón, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, desarraiga de nuestras entrañas la idolatría al dinero, la idolatría a los bienes materiales, la idolatría a la riqueza. Padre, en el nombre de Jesús, que entendamos, Señor, que las riquezas y los bienes materiales son medios para bendecir, no son el fin, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice, no puedes amar a Dios y a las riquezas, no puedes amar a Dios y a Mamón, no puedes. Ayúdanos a entender que Mamón no es nuestro proveedor, que no es el billete que tenemos en el bolsillo, por lo que vamos a poder pagar el arriendo, por lo que vamos a poder pagar los servicios, por lo que vamos a poder comprar la comida. Es tu provisión, y abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunde. Y cuando no haya empleo y no haya un billete en el bolsillo, tú envías lo que tu pueblo necesita, porque ese es el Dios que adoramos. Y yo te pido, Señor, que quites el temor de la iglesia y la esclavitud, la atadura, el apego a Mamón, Señor. Que Mamón se convierta en nosotros como una pulga, como algo insignificante, como algo sin poder. Porque cuando no hay dinero, cuando no hay Mamón, tú envías a tus ángeles para que nos alimenten, Señor. Y lo has hecho, y aquí lo hemos visto. Tus hijos tienen testimonio de eso. Tenemos testimonio de eso. Cuando no ha habido dinero, pero ha sido el sanador y el médico. Cuando no ha habido dinero, pero ha sido el que suple la alacena. Cuando no ha habido dinero, pero has enviado el vestido. Cuando no ha habido dinero, pero has enviado, Señor, para pagar la mensualidad. Tú eres Dios. Y yo te pido, Señor, que la iglesia te demos el lugar que te pertenece. Eres Dios. Eres Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Ese eres tú, oh Dios. Y no hay otro fuera de ti. No hay ninguno que te llegue a los talones, Señor. Tú eres soberano sobre todas las cosas. Y yo te pido, Señor, rompe toda presión espiritual que Mamón ha traído al corazón y a las mentes de tu pueblo. Rompe toda opresión espiritual. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Libera las manos, libera los corazones, libera las mentes. Porque aún, Señor, llamas a predicar de esto en tiempos como hoy, donde todo está en incremento económico, todo se está cada día encareciendo. Pero allí tú vas a ser nuestro sustentador, Señor. Y Padre Celestial, a ti te damos la gloria, Señor, y a ti te damos la honra, oh Dios. Yo te alabo, Señor, yo te bendigo, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta predicación de hoy no traiga carga a tu pueblo, sino que traiga paz, traiga esperanza, Señor, y traiga la seguridad que si nosotros ponemos nuestros ojos en ti, tú vas a ocuparte de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tesoros más preciados para dártelos a ti, mi Dios real. Quiero ser de madrugada ese que despierte para darte gloria antes que el sol lo intente. Abre las ventanas de los cielos con mi adoración.